Cuando pensamos en segunda de Samuel, lo primero que viene a nuestra mente es el pecado de David y Betsabé. Es una historia dolorosa que marcó su reinado y se llama ese personaje Urías, el Eteo, un hombre que aunque no era judío de nacimiento, mostró una lealtad, una fidelidad que avergonzaron al propio rey. Mientras David caía en la tentación, Urías se mantuvo firme. Mientras David buscaba cómo ocultar su pecado, Urías se negó a comprometer su integridad. Mientras David descansaba en la comodidad de su palacio, Urías prefirió permanecer en la incomodidad porque su corazón estaba ligado al arca de Dios y a sus hermanos en la batalla. La vida de Urías nos enseña qué tipo de iglesia espera Dios hoy. No una iglesia acomodada, distraída, superficial, sino una iglesia negada a sí misma, fiel, pura, dispuesta al sacrificio. Dios quiere derramar de su presencia sobre una iglesia con el carácter de Urías, firme, íntegra y consagrada. Gloria a Dios. Vamos a ver 3 cualidades que Urías o que debe reflejar la iglesia para ser digna del derramamiento de la presencia de Dios. Y número 1, la iglesia que se niega a sí misma. Número 2, la iglesia con fidelidad y pureza. Número 3, una iglesia dispuesta al sacrificio. Como habíamos leído la historia, el rey David mandó a llamar a Urías y vino él, le preguntó sobre el estado de Joab, preguntó por la salud del pueblo y preguntó por el estado de la guerra y por la salud de Joab. Y luego, como ha llegado, pero todo lo había acomodado porque él sabía lo que había hecho, y es por eso que él mandó a llamar a Urías para cubrir su pecado. Y vemos aquí que Urías, al llegar de la guerra, tenía todo el derecho de ir a casa, a descansar en su cama, disfrutar de su esposa. Sin embargo, él decidió dormir en la puerta del palacio. ¿Por qué? Porque el arca de Dios estaba en campaña y sus compañeros estaban en el campo de batalla. Y él no podía disfrutar de los placeres personales mientras la presencia de su pueblo estaban expuestas. Dios nos habla, Dios quiere un hombre, una iglesia como Urías, más que sus deleites personales. Y sabe, mi amado hermano, hermana, el arca representa la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba allí, hermanos? Urías era fiel. Urías tenía una lealtad. No tenía la lealtad al rey David, sino al arca. ¿Y qué significaba el arca? La presencia de Dios, hermanos. No tenía nada de malo que Urías, si hubiera ido a su casa a disfrutar, a beber, a comer el banquete que el rey le había mandado. No tenía nada de malo. Malo es que ahora en este tiempo el pueblo ha caído en una sensibilidad que hemos entrado a su presencia, hermanos.
Dios quiere una iglesia que le importe lo que a Dios le importa, hermanos. Porque a Urías le importaba el arca, no le importaba. Él tenía todo el derecho de ir a disfrutar a su esposa, él tenía todo el derecho de ir a descansar, pero su corazón estaba en el campo de batalla. Él no dijo, me mandaron a llamar, y él feliz, llegando, ir a su casa a descansar y a beber, a comer lo que el rey le mandó. No, él fue fiel, él fue firme. ¿Por qué, hermanos? Por el arca. Porque ahí no dice la palabra por David, que fue a pelear para que David sea exaltado, para que David fuera puesto en alto. No, hermanos, él decía que a él le importaba que él no podía ir a su casa mientras el arca estaba en la batalla, estaba en el campo de batalla. ¿Y cuál era el arca? La presencia de Dios. A él le importaba la presencia de Dios. La negación de los deleites personales. Jesús, vemos aquí en Lucas 9:23, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. No dice de vez en cuando, tome su cruz cada día, no importando lo que nos esté pasando, de lo que nos hagan, de lo que nos quiten. Tome su cruz y sígame. Es lo que el Señor Jesús quiere de su pueblo. La iglesia de hoy necesita recuperar la disciplina, la negación. No se trata de vivir amargados, hermanos, sino de vivir conscientes de que hay un reino que requiere prioridad sobre nuestras comodidades. Dios en este tiempo está buscando una iglesia que se niegue a sí mismo, que tenga moral, que tenga fidelidad, que le importe la presencia de Dios y que tome su cruz y siga a Cristo. Gloria a Dios, aleluya, alabe al Señor, hermanos. Sensibilidad a la presencia. Urías no dejó adormecer la comunidad que tenía la conciencia de que el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Estaba en la batalla. Hoy muchos cristianos acomodados, pero Dios busca una iglesia sensible, que no se duerma como las vírgenes insensatas en Mateo 25, sino que permanezca con la lámpara encendida. Dios quiere una iglesia con responsabilidad, fidelidad, la preparación, cosas que tenía Urías. Preparación constante, como las vírgenes prudentes. Urías estaba listo. Su negación personal era evidencia de que su corazón estaba preparado para cualquier exigencia en la batalla. Una iglesia que no permanece en oración, en santidad, en la palabra, no podrá sostener el derramamiento de la presencia de Dios. Dios exige fidelidad, cumplimiento. Ahora más que nunca lo vamos a necesitar, hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo, lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que despertar, hermanos, y buscar esa presencia, porque la tenemos que llevar dentro de nosotros. Vendrá guerras, vendrá persecución. Tenemos que pelear, tenemos que ir a la guerra. ¿Y cómo, hermanos? Ser llenos de la presencia de Dios, para que podamos sostener lo que venga, lo que pase a nuestro alrededor. Dios tendrá que levantar a su pueblo de ese sueño, de ese conformismo, porque es lo que el Señor quiere, que esta iglesia se prepara, que sea insensible a la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, la presencia de Dios se siente enfrente del altar, se está manifestando, se está derramando, estamos sintiendo, y hay otros
distraídos, salen, entran, mastican chicle, hablamos, murmuramos, y el Señor ya no quiere eso, hermanos. El Señor quiere que le importe la presencia de Dios. ¿Y cómo la vamos a conseguir? Dejando esa distracción, dejando todo lo que el enemigo viene a susurrar a nuestra mente, a nuestro corazón, toda distracción del mundo. Urías no se distrajo, Urías fue fiel, Urías fue firme, fue leal con la presencia de Dios. A él no le importó los deleites que le mandó David, a él no le importó, es su esposa. Tenía todo el derecho de ir a disfrutar a su esposa, pero él prefirió estar en campo de batalla donde estaba el arca de Dios. Y el arca, vuelvo a recalcarles que es la presencia de Dios. No siendo judío, no siendo israelita, él era un eteo, pero su compromiso era fiel ante Dios. Preparación. Dice, Dios exige fidelidad, cumplimiento, ahora más que nunca. Pero no basta con negarse a sí mismo. La iglesia debe ser fiel, mantener su pureza en medio de un mundo que constantemente se está corrompiendo. Y Dios necesita hombres y mujeres que se levanten para sostener ese derramamiento y estar preparados en todo tiempo. Vamos a pelear, vienen los amonitas, vienen los sirios, viene persecución, vamos a brillar, hermanos. Pero ¿por qué? Tenemos que tener la presencia de Dios, hermanos. La presencia de Dios es muy importante en nuestras vidas. Sin la presencia no vamos a poder pelear, hermanos. Vamos a pelear por lo que viene en la iglesia, vamos a pelear por lo que está en nuestras casas, vamos a pelear por lo que nos persiguen, vamos a brillar, hermanos, pero con la presencia, como lo fue Urías. Debemos de tomar ese ejemplo de Urías. Urías fue un hombre fiel, recto, puro, hermanos. Punto número 2. Una iglesia con fidelidad y pureza. Lo vemos en los versículos 13, en donde David no se cumplió su cometido. Entonces, como no fue Urías a la casa a emborracharse, a cubrir ese pecado, vino el rey, lo intentó embriagarlo en su casa, esperando que su embriaguez bajara la guardia, pero aún así, ebrio, Urías permaneció fiel a su decisión. ¡Qué carácter tan firme! Esto nos enseña la fidelidad de depender de las circunstancias, sino convicciones internas y profundas. Este hombre tenía la lealtad, la moralidad, la fidelidad tan fuerte que hasta ebrio le fue fiel a la presencia de Dios. La fidelidad inquebrantable. Urías demostró que ni la presión del rey, ni los regalos, ni el alcohol podían hacerle olvidar su compromiso, que su compromiso era con el arca. La iglesia de hoy debe ser fiel en todo tiempo, en lo público, en lo privado, en la abundancia y en la escasez. La iglesia tiene que permanecer fiel como lo fue Urías. Pureza moral. Urías es un contraste doloroso frente a David. Mientras el rey caía en adulterio, en su lujuria, en ociosidad, su siervo extranjero mostraba pureza. Eso nos recuerda que la iglesia no se puede ser insensible a la inmoralidad de este mundo. Dios llama a su pueblo a la santidad, hermanos. En primera de Pedro 1:16 nos dice: sed santos porque yo soy santo. Responsabilidad en lo confiado. Urías cumplió su deber, aunque nadie lo estaba observando, así como los siervos de los talentos en Mateo 25. La iglesia debe
administrar fielmente lo que Dios ha puesto en sus manos, su tiempo, sus dones, sus recursos y su testimonio. Gloria a Dios. La fidelidad y la pureza lleva a un nivel más profundo y sacrificio. Urías no solo fue fiel en lo poco, sino fiel hasta la muerte. Y usted y yo, hermanos, probablemente tenemos que ser como ese ejemplo de Urías. Tenemos que dar nuestra vida, pero Pablo nos dice que el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Punto número 3. Una iglesia dispuesta al sacrificio. Urías fue enviado con una carta de su muerte, y eso es más poderoso todavía, porque no se cumplió todo lo que el rey David había organizado, no se cumplió todo lo que él pensaba para cubrir el pecado, sino que como no se cumplió, Urías en sus manos llevaba esa carta en donde le iban a quitar la vida. Y aquí nos dice, Urías fue enviado con una carta de muerte en sus manos. Aún así obedeció y fue al frente de la batalla. No hay registro, hermanos, de que se quejara, de que discutiera, de que negociara. Fue fiel hasta el final. Su sacrificio nos recuerda. Su sacrificio nos recuerda a Jesús. En Mateo 16:25 dice: el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Compromiso por encima de la comodidad. Urías no se aferró a los privilegios. No podía tener los privilegios que podía tener como soldado destacado. Eligió morir en el campo antes de vivir deshonrando a su Dios. La iglesia debe de aprender a preferir la incomodidad, servicio antes del confort, de la indiferencia. Dios está buscando hoy en día una iglesia esforzada. Si bien cambiamos la palabra por sacrificio, el Señor nos manda, como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y el Señor me dice a mí y a usted que nos esforcemos para buscar la presencia del Señor. Porque en estos tiempos, hermanos, los que están enfrente de esa batalla son las 2 o 3, 4 hermanas que vienen a las 4 de la mañana a abrir esa línea. Gloria a Dios por esa vida. Gloria a Dios por esas hermanas, quizás arrastrando el pie vienen y abren esa línea de oración, pero esas hermanas en ese tiempo, cuando viene la persecución, se van a levantar y ellas son las que van a ser bien airosas peleando en esa batalla. Usted y yo, ¿qué pensamos, hermanas? Y despertemos ya, despertemos, hermanas, dejemos la comodidad, dejemos el conformismo, levantémonos porque Cristo viene. Tenemos que ser tenemos que ser fieles como fue Urías en el arca, y nosotros nos habla de esta manera. El Señor Jesucristo puso esta historia triste para confrontarnos, para ver que el Señor nos hable de otra manera, no la triste historia que le quitaron su única oveja y a él la vida. No, hermanos, esta historia nos deja el Señor Jesucristo para serle fiel. Esa es la historia, la vemos de esta manera, hermanos. Obediencia y sometimiento. Aunque no entendiera las órdenes, obedeció. Esto no nos habla de una iglesia sometida al señorío de Cristo, confiado en su voluntad que es agradable y perfecta. Testimonio y sacrificio. La muerte de Urías quedó como un testimonio de integridad frente a las generaciones de hoy en día. La iglesia hoy necesita recuperar ese espíritu de sacrificio, hermano. Servir aunque no nos aplauden, dar aunque no reconozcan, perseverar aunque nadie lo valore. Dios usó esta triste historia
para ministrar a nuestras vidas, hermanos. Urías pasó y dejó un legado. Urías pasó y dejó un ejemplo, un modelo de una iglesia con moral pura, porque Urías fue puro, hermanos. Fue puro, porque si lo vemos de esta manera, el rey David lo mandó a descansar a su casa, pero él en su mente, en su corazón estaba el arca. Él no dijo: Señor David, mi Señor, yo voy porque voy a pelear por ti para que te den a ti la gloria. No, él dijo: voy porque el arca, mis hermanos, y él no era israelita, no era del pueblo de Dios, él era eteo, pero él su compromiso lo hizo con Dios y lo hizo fielmente, hermanos. Y es lo que el Señor quiere de nosotros en estos tiempos, que le seamos fiel al Señor, que le seamos leal, que seamos puros, hermanos. Porque a veces buscamos las historias tristes, hermanos, de la Biblia y lo aplicamos a nuestros sucesos que a mí me hicieron, que yo soy, que no, hermanos. En cada historia de la palabra de Dios, el Señor deja otra administración. Toca que usted y yo la entendamos, hermanos, porque muchas historias de la Biblia nos hablan de nuestra vida, pero no los sucesos tristes, hermanos, sino que para levantarnos con autoridad, tomémoslo de esa manera, hermanos, porque el Señor en toda la Biblia nos habla, porque como vemos en Jesús, fue tentado, pero Él dijo: escrito está. Como José, cuando dejó la ropa en las manos de la mujer de Potifar, también era un puro, es santo, todos esos varones, pero miremoslo de otra manera. La santidad que ellos tuvieron la debemos aplicar a nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. También como Daniel y sus amigos, ellos no prefirieron comer el banquete, contaminarse con la comida del rey, sino que ellos prefirieron comer legumbre. ¿Y por qué? Porque ellos querían ver la presencia de Dios manifestarse en medio de ese pueblo y enseñar de quién era nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Urías no fue un personaje secundario, fue un modelo de lo que Dios espera de su pueblo. Así que, hermanos y hermanas, en esta hora, iglesia, pueblo de Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a ser una iglesia con una vida controlada por el Espíritu Santo, no por cualquier espíritu, hermano, que se mueve ahora, sino que por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a tener sometidos, obedientes, humildes, sumisos a su voluntad? Y así vamos a conocer la obra del Señor en nuestras vidas y vamos a discernir lo malo y lo bueno. Y cómo, hermanos, estar sometidos, recibir la presencia de Dios para poder estar preparados para todo lo que viene a nuestro alrededor. La iglesia necesita ser santo, hermano. Una iglesia que se niega a sí misma, una iglesia que se mantiene firme, una iglesia con fidelidad y pureza. Es lo que el Señor está pidiendo ahora de su pueblo. Una iglesia con fidelidad y pureza, una iglesia con convicción y lealtad. No que hoy sí, mañana no, hoy voy, mañana no, hermanos, debemos ser fiel. Cristo viene, preparémonos, como dice en Mateo 25, esas vírgenes que estaban conformes, que estaban durmiendo, hermanos. No, hermanos, levantémonos, que esa lámpara la tengamos encendida, que estemos preparados como guerreros para ir a pelear en ese día, en ese conflicto que nos avecina, hermanos. Estar preparados, hermanos, para ir a pelear, estar preparados para tirar esa lanza, hermanos, pero no a su hermano, sino al enemigo que nos acecha día y noche, hermanos. Una iglesia dispuesta al sacrificio, una iglesia que busque y anhele su presencia, es lo que el Señor está pidiendo de nosotros en estos tiempos. El derramamiento de la presencia de Dios no vendrá sobre una iglesia inmadura, complaciente, sino aquella que como Urías vive con la mirada fija en el arca, en la presencia, en el reino. En Mateo 11:12 dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Gloria a Dios por su palabra.
ahora en esta noche, hermanos, y para concluir, el Espíritu Santo me dice a mí y a usted si estamos preparados y seremos una iglesia fiel como Urias, capaz de sostener el peso de su presencia. Se lo dejo en su corazón, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Es el pequeño pensamiento que el Señor ministraba mi vida y me hacía ver mis caminos. Ana, ya deja de decir que me hicieron. Deja de quejarte y de cuestionarte, porque va a venir ese tiempo que de verdad nos van a hacer. Entonces sí vamos a decir, sí, ahora sí nos están haciendo, porque viene una persecución, hermanos, y yo los animo a levantarse, a buscar de la presencia de Dios para estar preparados, hermanos. Gracias, mi Señor, gracias te doy, Padre, Dios Todopoderoso, gracias, mi Rey.